Vamos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes para estudiar tu palabra, adorarte en espíritu y en verdad como tu palabra nos lo enseña. Ayúdanos, Padre bendito, para que todo lo que hagamos sea de mucho agrado delante de tu presencia, que esos cantos hayan podido llegar hasta tu presencia como un olor fragante. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí presentes para que podamos salir grandemente edificados y que lo que aprendamos, Padre bendito, fortalezca nuestra fe, nuestra convicción y podamos seguir adelante más que vencedores. Ayúdanos, Padre bendito, para decir no al pecado y sí a la santidad, para que un día podamos estar contigo en la eternidad. Sabemos que podemos, bendito Padre, por medio de tu ayuda, así que nunca nos desampares. Sé con los enfermos de esta congregación, bendito Padre, así como aquellos que están fuera de la ciudad, llévales con bien y tráeles con bien, y los enfermos, Padre bendito, restáurales su salud conforme a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos siempre a seguir adelante, enfocados y manteniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, para que de esta manera no nos equivoquemos y así, bendito Padre, hagamos todo lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son las necesidades más grandes del ser humano? Las más importantes de las cuales usted pueda pensar. Es triste decirlo, pero algunos probablemente digan un carro del año. Otros pueden decir, mi necesidad más grande, hermano, es tener la casa de mis sueños. 2 pisos, 8 recámaras, 4 baños, en fin. Otros probablemente digan, mi necesidad más grande es tomar este viaje a cierto lugar. Otros pueden decir, ¿verdad?, otras cosas. Sin embargo, ¿cuál es la necesidad más grande y más necesaria del ser humano? Yo pienso que aquellas cosas que tienen que ver con nuestra salvación, aquellas cosas de las cuales depende nuestra vida eterna, yo creo que esas son las necesidades más importantes que el ser humano pueda tener. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, si tiene su Biblia le acompaño, que vaya ahí a Filipenses capítulo 4 y verso 19. Filipenses capítulo 4 y verso 19, dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note lo que Pablo escribiendo a los santos en Filipos, una iglesia muy cercana al corazón del apóstol Pablo, como lo podemos ver en el capítulo 4. Una iglesia cercana al corazón de Pablo, una iglesia que Pablo animaba bastante. Y en Filipenses 4:4 les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No desmayéis a causa de mis tribulaciones. Sigan adelante. A ellos, Pablo en el capítulo 4 y verso 19, les escribe unas palabras que tienen mucho aliento, mucho conforte, mucha confianza. Unas palabras que nos ayudan a nosotros como cristianos a seguir adelante. Y Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre se ha preocupado por su pueblo. En Proverbios capítulo 10 y versículo 4 dice que el justo nunca va a padecer hambre. Lo mismo también enseña en Salmo 34 y versículo 10. Nunca van a estar en necesidad los justos, los que hacen la voluntad de Dios. Dios siempre se preocupa por su pueblo. Dios siempre provee para nuestras necesidades. Por eso a mí, ¿verdad?, en ocasiones me molesta un poco cuando escucho cristianos que dicen que Dios no se acuerda de ellos, que Dios no nos da esto, no nos da lo otro, pero las cosas que quiere no son cosas que necesitan. Dios les da solamente lo que necesitan y queremos, ¿verdad?, otras cosas. Dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 13 y versículo 5, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. El problema con nosotros es que no creemos lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo 5.
No creemos lo que dice Filipenses capítulo 4 y verso 19, en cuanto a que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para poder terminar la carrera que tenemos por delante. Dios va a suplir todo lo que nos falta. Y note, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quisiera comenzar como manera de introducción enfatizando la necesidad de estar en Cristo Jesús, para que de esta manera Dios provea todo lo que nos falta. Porque todas las bendiciones, hermanos, se encuentran en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los santos en Éfeso? Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En Cristo Jesús se encuentran todas las bendiciones que Dios pueda darnos. Por eso es importante que nosotros que estamos en Cristo permanezcamos en Cristo, siempre fieles hasta el fin. Y aquellos que todavía no han tomado la decisión de obedecer el Evangelio de Cristo, necesitan hacerlo para que de esta manera puedan estar en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura, claramente enseña que para que la persona pueda estar en Cristo Jesús, la persona necesita obedecer el Evangelio de Cristo. Dice en Hechos 2:41, Hechos capítulo 2 y verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego en el verso 47, Lucas registra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Según la enseñanza de Colosenses capítulo 1 y verso 18, y Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces los que son bautizados en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 27. En Gálatas 3:27 dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, esta es la manera de cómo la persona puede entrar en Cristo Jesús. Y los que ya hemos obedecido a ese mandato del bautismo, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, tenemos la bendición tan grande de poder estar en Cristo Jesús. Y por consiguiente, estar donde están todas las bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y el que ha prometido es fiel, hermanos, para cumplir. Dios nunca ha fallado una promesa. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca ha fallado a una promesa. Todo lo que Dios cumple, lo que Dios promete, lo cumple. Y Dios, hermanos, ha prometido bendecirnos en gran manera, proveer para nuestras necesidades, suplir para nuestras necesidades en Cristo Jesús. Pero nuevamente hago la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? Bueno, ¿qué acerca del perdón de los pecados? ¿Podemos entrar al cielo si no tenemos el perdón de pecados? ¿Podemos entrar al cielo si Dios no suple el medio por el cual el ser humano puede obtener el perdón de sus pecados? La Biblia enseña claramente que el hombre no puede entrar al cielo si no tiene el perdón de sus pecados. Dice la Escritura en Mateo 5:8, muchos de nosotros lo conocemos, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. En Mateo 5:8, Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de puro corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Si nuestros pecados no han sido perdonados, nuestro corazón no está limpio, nuestro corazón no está puro. Y si nuestro corazón no está limpio, no podremos ver a Dios algún día. Hebreos capítulo 12 y versículo 14, el escritor a los Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El perdón de pecados es la necesidad más grande que el ser humano tiene.
Y Dios ha suplido el medio por el cual el ser humano, el hombre, puede obtener ese perdón de pecados. Y esa solución está en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 7? Y lo mismo enseña en el paralelo en el Colosenses capítulo 1 y versículo 14. En Efesios 1:7 Pablo dice, en Cristo está la redención de pecados, en quien tenemos el perdón de pecados, la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Note, en Cristo Jesús. La palabra o la frase, en quien tenemos redención por su sangre, se está refiriendo a Cristo Jesús. Por medio de la sangre preciosa de Cristo que Dios ha hecho disponible para el hombre, por medio de esa sangre el hombre puede lavar sus pecados. Y esta es la necesidad más grande, nuevamente, que el ser humano tiene, el perdón de los pecados. Por eso Ananías le dice a Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 22 y versículo 16, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Por medio del bautismo es como el ser humano llega a estar en contacto con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre es la que lo rescata de las cosas, ¿verdad?, de este mundo, del pecado. Pero Dios ha provisto esa solución, ¿verdad?, para el problema del pecado. Pero eso es para los que están fuera de Cristo. Los que ahora estamos en Cristo Jesús, también seguimos gozando del perdón de pecados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. El apóstol Juan, escribiendo a los cristianos, menciona acerca del perdón de pecados que nosotros hoy en día podemos tener. Dice, comenzando desde el versículo 5 hasta el verso 10. Primera de Juan, capítulo 1, 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, note, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note, la sangre de Cristo, verso 7 y verso 9, nos limpia de toda maldad. Y es interesante que la palabra nos limpia está en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua. Constantemente la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestra falta a Él y nos apartamos de esa falta. Cuando hacemos eso, la sangre de Cristo nos perdona de todas nuestras iniquidades que podamos hacer. Somos imperfectos, hermanos. Fallamos a Dios de una manera u otra. El único que fue sin pecado fue Jesús. En Hebreos 4 y versículo 16, Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 21 y Primera de Juan capítulo 3 enseñan que Jesús fue sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros sí tenemos culpas. Nosotros sí le fallamos a Dios, ya sea intencionalmente, ¿verdad?, o por accidente. Le fallamos a nuestro Dios de una manera u otra. Y por eso es que necesitamos de la sangre preciosa de Cristo para que nos limpie de toda maldad y podamos seguir siendo aceptables delante de su presencia. Pero nuevamente, esta necesidad que Dios suple por medio de la sangre de Cristo se hace disponible a nosotros solamente cuando nos arrepentimos, nos apartamos del mal y le confesamos, ¿verdad?, nuestro pecado a nuestro Dios. Esta es la necesidad, hermanos, más grande que nosotros tenemos. Si no fuera por la sangre de Cristo que nos limpia constantemente, hermanos, ¿qué sería de nosotros cuando Cristo se revele por segunda vez en las nubes y venga por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante?
Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 enseña claramente que Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Y cómo vamos a estar sin mancha si no es por la sangre preciosa de Cristo que nos limpia constantemente para que cuando Él venga no nos apartemos de Él avergonzados? Pero nuevamente, la sangre de Cristo nos limpia cuando nosotros nos esforzamos y luchamos por vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. De otra manera, la sangre de Cristo no podrá perdonar nuestros pecados si nosotros decidimos tomar residencia, morar en las prácticas del pecado. Así que esta es una de las necesidades más grandes que el ser humano tiene, el perdón de los pecados. Pero otra necesidad más grande que también el ser humano tiene es la necesidad de tener paz. Hermanos, la necesidad de tener paz. Gracias a nuestro Dios, que por medio de Cristo, Él nos da paz a nosotros para poder seguir adelante y no desanimarnos. Cristo dijo en Juan 14 y verso 27, en el Evangelio según Juan, capítulo 14 y verso 27, dice el apóstol Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero entiendan esto, dice Jesús, yo no se las doy como el mundo la da. Yo no les doy mi paz como la da el mundo. La paz del mundo, conforme al estándar del mundo, es tener unos 5 guardaespaldas, ¿verdad? Una limusina blindada para que no le traspasen las balas, estar en una casa, ¿verdad? Con muchas cámaras, bien vigilado. Eso para ellos es paz. Y aún así, hermanos, no tienen paz estas personas. Pero Cristo dice, la paz que yo les doy a ustedes, yo no se las doy como el mundo la da. Mi paz no es como el mundo piensa que es. La definición, hermanos, en cierta ocasión el hermano Johnny Ramsey, un hermano que ya falleció, el hermano daba una definición acerca de lo que es paz. Paz, decía el hermano, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. La paz de Dios, hermanos, es la que nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante sin desanimarnos. La paz de Dios es la que nos mantiene tranquilos, es la que nos da un descanso tranquilo en la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 3 y versículo 5. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo capítulo 4 y versículo 8. La paz de Dios, hermanos, hace posible que aún en medio de los problemas, aún en medio de la adversidad, podamos seguir adelante sin desanimarnos. La paz que Dios nos da. Cristo es nuestra paz. En el contexto de la reconciliación de judíos con gentiles y judíos gentiles con Dios, en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16, ahí Pablo dice que Cristo es nuestra paz. Necesitamos tener a Cristo siempre de nuestro lado para que la paz que Él da pueda estar siempre en nosotros. ¿Tiene paz usted en estos momentos de su vida? ¿Puede dormir usted tranquilamente sabiendo que Dios está con usted, que Dios le ayuda, que Dios le protege? Alguien puede decir por ahí, sí hermano, pero pues no tengo suficiente comida en el refrigerador. La casa se me está cayendo y eso y lo otro. ¿Y luego? ¿Qué tiene que ver eso con la paz que Dios da? Nuevamente, paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, si tan solamente hay frijoles de lata, marca Bush, en la despensa, y unos huevitos, hermanos, es para que estemos contentos. Contentos, ¿por qué? Porque Dios no nos ha dejado. ¿Ha habido alguno de nosotros que hemos llegado al punto de decir que no tenemos nada que comer, ni siquiera una tortilla con sal? Yo creo que nadie ha llegado a lo que estamos aquí. En Estados Unidos, hermanos, decir que no tenemos nada que comer, hermano, yo creo que es pecado decir eso. Porque decimos nada, no tengo nada que comer, pero decimos nada de lo que yo quiero. Red Lobster, ¿verdad? Pero si va a la despensa, ahí tiene muchas latas de maíz, de frijoles, de lo demás que puede cocinar, ¿verdad? Para comer, hermanos. Pero hermanos, Dios, aunque sean nomás frijoles,
Dios siempre está ahí para proveer. No hay ningún cristiano, nuevamente Proverbios capítulo 10 y verso 4 y Salmo capítulo 34 y versículo 10 enseñan que el justo no va a padecer hambre. Dios siempre está ahí para darle la paz que necesita aún en medio de la necesidad. Pablo en el capítulo 4, en el contexto de lo que leímos en el verso 19, Pablo dice, yo he aprendido a vivir humildemente, he aprendido a vivir en abundancia. Sé vivir cuando tengo y sé vivir cuando no tengo. Y créanmelo, Pablo sufrió muchas cosas. Probablemente nomás un pedazo de pan tal vez traía en los momentos cuando él viajaba y estaba en muchos peligros. Si no me cree, lea 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16 hasta el 32, donde menciona la lista de todo lo que el apóstol Pablo sufrió. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que a Pablo le ayudaba a seguir adelante? ¿Qué era lo que le ayudaba a Pablo para que Pablo no dijera hasta aquí, no más? No tengo por qué estar sufriendo. Soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Soy en cuanto a fariseos, soy más que mis contemporáneos. Yo tengo muchas credenciales. No tengo que estar sufriendo por Cristo. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a no decir esas cosas? Y seguir adelante, confiado en el Señor. Y no desanimarse con todo lo que él sufrió. La respuesta, yo creo, hermanos, que es la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios fortalecía al apóstol Pablo. ¿No fue Pablo el que dijo en Filipenses 4:13, algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece? No digo así, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuevamente en el contexto del versículo del capítulo 4, menciona ahí Pablo que ha aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Y luego dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud que necesitamos tener. Esa es la paz que Dios quiere darnos. Y si usted le comienza a orarle a Dios y le dice, Señor, quiero que me des esa paz que tenía Pablo. Y la paz que le ayudaba a Pablo a no desanimarse. Esa es la paz que yo quiero tener en mi vida, en mi familia. Ayúdanos a tenerla. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oramos para que Dios nos diera paz, tranquilidad en nuestra vida? No importando que todo el mundo se esté cayendo, pero que tenemos la paz de Dios que nos ayuda a seguir adelante. Yo sé, mi amor, que no tenemos mucho en la despensa, pero lo que tenemos ahí vamos a cocinarlo y comer en paz, tranquilos. Yo sé que no tenemos esto otro, pero con lo que tenemos vamos a hacerla. Hermanos, esa es la paz que nos ayuda a seguir adelante. Y mientras no tengamos esa paz, hermanos, ¿sabe lo que va a pasar con nosotros? Siempre vamos a estarnos quejando, que no tengo esto, que no tengo lo otro, que por qué el hermano ya sí lo tiene y yo no lo tengo, porque aquí sí y aquí no. Siempre vamos a estar quejando, siempre vamos a estar viviendo en la avenida de la miseria. Cuando Dios quiere que estemos en la avenida de la victoria, del éxito, por medio de la paz que Él nos da. Otra vez, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. Aceptemos la paz que Dios nos da por medio de Cristo Jesús, la cual nos va a ayudar a seguir adelante. Otra de las necesidades del ser humano que tiene, ¿verdad?, que se relaciona también a nuestra salvación, es la necesidad de tener ese gozo en nosotros, hermanos. Aún en medio de las pruebas, el gozo debe de estar presente. ¿Se acuerdan las palabras de Santiago? Capítulo 1 y versículo 2. Santiago 1, 2. Tened por sumo gozo. ¿No es lo que dice Santiago? Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Cierta ocasión, cierto predicador estaba en la clase, un predicador joven, y luego comenzó a refutar Santiago capítulo 1 y versículo 2. Y decir, esto es imposible. Esto es algo que no es natural. ¿Cómo es que nos vamos a gozar en medio de las tribulaciones? Y uno de los ancianos se pone de pie y le dice, mi hijo, ¿quieres que agarre un marker y borre Santiago capítulo 1 y versículo 2 de ahí? Y no, tampoco estoy llegando a ese punto, pero pongamos a pensar, entonces ¿no crees en lo que está diciendo Santiago, un autor, escritor inspirado por el Espíritu Santo, que podemos gozarnos aún en medio de las pruebas? Hermanos, Dios nos da ese gozo que nos ayuda a gozarnos aún en medio de las pruebas. Nuevamente, todo lo demás está cayendo y nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, mi fortaleza ¿Se acuerda del apóstol Pablo? ¿Cuánto sufrió Pablo?
Vamos a ir a 2 de Corintios, que mencionábamos hace unos pocos minutos. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 33. 2 de Corintios 11, versículos 21 al 33. Le voy a pedir a todos los que están aquí presentes que cuando yo lea algo que está aquí en esos versículos, si usted ya pasó por eso, levante su mano y deténgame y dígame, yo ya pasé por eso, ¿ok? Verso 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. ¿No hay nadie? ¿Ok? En cárceles más. ¿Ok? En peligros de muerte muchas veces. Ahora todo esto es por Cristo, ¿ok? En cárceles no por su mala cabeza, ¿verdad? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ninguno, ¿ok? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Okay, veo que ninguno, ¿verdad? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nadie me paró. Nadie levantó la mano. Yo tampoco la levanté, porque yo no he pasado por lo que Pablo sufrió. Ahora yo les aseguro, hermanos, de los cristianos que estamos aquí, probablemente, si nosotros fuéramos a pasar eso, y no tuviéramos la actitud, el gozo y la paz de Pablo, ahorita yo les aseguro que no estuviéramos aquí reunidos en este momento. No fuéramos cristianos en este momento si hubiéramos sufrido alguno de los que estamos aquí. Probablemente de los que estamos aquí también, si sufrimos esto y lo hacemos con la mirada puesta en Cristo, seguimos adelante. Pero otros, hermanos, todo lo que sufrió Pablo y el gozo de Cristo, el gozo que Dios da por medio de Cristo, le ayudó a Pablo a seguir adelante. Dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones por el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24. ¿Diría usted ahora me gozo en lo que padezco? 2 de Corintios 4:17. ¿Diría usted, como dijo Pablo ahí, esta leve tribulación? ¿Sabe qué es leve tribulación? Yo no creo que usaría esa terminología si yo hubiera sufrido todo lo que sufrió Pablo. Pero el gozo de Pablo, que Dios por medio de Cristo le dio a Pablo, es lo que le ayudaba a seguir adelante. ¿Creen ustedes que Pablo dejaba de asistir a los servicios porque la hermana fulana de tal lo miró mal? ¿O el hermano, pocos amigos, no le quiso dar la mano? ¿O el hermano Lija 3:20 fue muy áspero con él? Hermanos, ¿creen ustedes que Pablo ha dicho, no sigo predicando, no me sigo reuniendo porque me vio mal el hermano, o me vio mal la hermana, o me habló mal el hermano, me contestó mal, no me saludó? ¿Creen ustedes que Pablo hubiera dejado el cristianismo por estas cosas como miles y miles de cristianos lo han hecho en miles y miles de congregaciones del Señor alrededor del mundo? Por cosas, por niñeces, se han apartado del camino del Señor. Cuando leemos aquí todo lo que Pablo sufrió y aún así Pablo seguía adelante. Hermanos, ¿se acuerdan allá en Hechos capítulo 16 y verso 25? ¿Qué hacía Pablo y Silas a la medianoche? Pablo y Silas a la medianoche estaban, ¿después de qué? Estaban cantando y orando en vez de que Silas le estuviera curando la espalda a Pablo por los azotes y estarse quejando así, nomás salga de esta cárcel, yo no más, yo voy a regresar a mi trabajo, me pagaban bien, tenía una buena reputación, no tengo por qué estar sufriendo esto.
¿Eso es lo que dijo Pablo? No, dice el texto, a la medianoche oraban y cantaban. Cantaban y oraban a la medianoche y los presos lo oían. Hermanos, este es el gozo que ayuda, aún en medio de la tribulación, de las pruebas, aún en medio de todas esas cosas, el gozo de Dios, que Dios provee, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Ese gozo, esa paz, ese perdón de pecados, hermanos, eso es lo que nos ayuda para que obtengamos nuestra vida eterna en aquel día. Y que escuchamos las palabras, venid benditos de mi Padre. Hermanos, Dios suple estas cosas. Estas cosas son más necesarias. El perdón de pecados, la paz, el gozo y muchas otras cosas más. Son más importantes que la comida, hermanos. Son más importantes que la vestidura. Son más importantes que el carro, que la casa. Estas cosas son las que en realidad necesitamos para poder seguir adelante. Porque muchos tienen la comida en abundancia, muchos tienen carros, casas, tienen todo esto, pero no tienen el perdón de los pecados, no tienen la paz de Dios y no tienen el gozo de Dios. Hermanos, sigamos adelante. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que esa sea nuestra actitud, que confiemos, hermanos, firmemente de que Dios va a suplir nuestras necesidades. No seamos faltos de fe. Y si usted tiene dudas, dígale, ayuda a mi incredulidad. Órale al Señor para que le ayude a su incredulidad. Y tenga esa plena confianza de que Dios va a suplirle todo lo que usted necesita. Así que nuevamente, como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted esas palabras? Pues gloria a Dios por ello. Y sigamos adelante y no nos demos por vencidos. Y veamos los ejemplos, ¿verdad?, del apóstol Pablo y todos aquellos hombres que siguieron adelante aún en medio de la aflicción. Nosotros podemos hacer lo mismo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay algún cristiano aquí, ¿verdad?, que ha tenido dudas en cuanto a lo que Dios puede hacer por él en su vida, en cuanto a la ayuda que Dios puede darle para seguir adelante y terminar la carrera que tiene por delante, le animamos en el nombre del Señor a que se ponga a cuentas con Dios, le pida perdón a Dios por dudar de las promesas que Él ha prometido para nosotros. Se ponga a cuentas con Él para que Dios pueda perdonarle y usted pueda seguir adelante activo en la obra del Señor. Si usted no es un cristiano, le animamos en el nombre del Señor a que en esta mañana tome la decisión de venir a Cristo para que usted pueda ser una nueva criatura en Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 17. Si usted todavía no ha puesto su fe en Cristo Jesús, como dice Juan 3:16, si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, Hechos 3:19, si usted todavía no ha confesado a Cristo como el Hijo de Dios, Hechos 8:37, y ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, Hechos 22:16, le animamos en esta mañana a que lo haga. Un plan de salvación tan simple a seguir, y si usted lo obedece, este día usted puede ser añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser salvos, Hechos 2:47, y así un día no muy lejano usted pueda estar en el cielo con nuestro Dios. ¿Quiere usted estar en el cielo? Si su respuesta es sí, obedezca el plan de salvación que Dios ha estipulado en las Sagradas Escrituras para que Dios le perdone sus pecados, los sepulte en lo más profundo del mar y usted venga a ser una nueva criatura en Cristo con una esperanza de pasar la eternidad en el cielo. Tito capítulo 1 y versículo 2. Si usted está sujeto a la invitación, animamos, mientras estamos de pie, cantamos el himno de invitación que hemos escuchado y les animo en el nombre del Señor, mientras van a su casa, piensen en lo que dice Filipenses 4 y verso 19. Que el Señor les bendiga.